Muy bien, pues estamos comenzando nuestro estudio en el libro de Jueces. Este es de hecho nuestro cuarto estudio, pero el tercer capítulo. Y estamos entrando ya en lo que en realidad es el tema del libro de Jueces, donde vamos a empezar a hablar acerca de los jueces que Dios envió al pueblo de Israel cuando estos se comportaban mal para con él y luego permitía que como ellos como pueblo fueran atacados, y luego levantaba caudillos, dice la versión Reina Valera contemporánea, jueces, dice la versión Reina Valera 60, para liberarlos, ¿verdad? Ahora, los jueces de los que hablamos aquí no son jueces como los que nosotros conocemos como jueces, que están en una corte y tienen un banco y pasan sentencia. No, eran personas que Dios levantaba para ayudar a los israelitas a salir debajo del yugo del que los había derrotado durante ese tiempo. Y vamos a ver constantemente a través del libro de Jueces que los israelitas hacen lo malo delante de Dios, y Dios deja que lleguen a ellos enemigos, que los ataquen, que los subyuguen. Y luego, cuando estaban pasando por el problema que ellos mismos habían traído sobre su país, sobre su pueblo, clamaban a Dios y Dios respondía mandándoles un juez. Entonces, hoy empezamos en el capítulo 3 y el versículo 1, en donde se nos dice: estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Ahora recuerden, la generación que ha entrado a la tierra prometida es una generación completamente diferente a la generación que salió de Éxodo cuando Moisés los liberó. La generación que salió de Egipto en el libro de Éxodo no creyó a Dios cuando el Señor los mandó a que tomaran la tierra prometida, y el Señor les dijo que iban a tener que andar por el desierto, vagando a través del desierto, de donde sale el término judío errante, ¿sí? Durante 40 años, hasta que esa generación desapareciera completamente, y luego la nueva generación iba a tomar posesión de la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb, que habían sido fieles y habían creído a Dios y habían exhortado al pueblo a que fueran a luchar contra los pueblos que estaban ahí, pero ellos no quisieron. Tuvieron miedo porque eran pueblos más grandes que ellos, porque eran pueblos más poderosos que ellos, porque pensaron que tenían miedo de que fueran a tomar a sus esposas, a sus hijos y los hicieran esclavos, etcétera, etcétera. Y no hicieron lo que Dios les dijo, y Dios los castigó, dejándolos que caminaran por el desierto durante 40 años. Ahora, cuando esta nueva generación entró a la tierra prometida, Dios les dijo muy claramente que no podían hacer ningún pacto, que no podían dejar a ninguna de las naciones que estaban en la tierra prometida, sino que tenían que acabar con ellas, tenían que echarlas fuera. Porque el Señor sabía que si ellos tenían algo que ver con esas tribus, si ellos tenían algo que ver con esos pueblos los iban a corromper a ellos y los iban a llevar a que adoraran a los dioses que ellos adoraban. Muy especialmente les dijo que no quería que los hijos de los judíos se casaran con las hijas de las tribus que estaban en el país, ni sus hijas con los hijos de aquellos pueblos, porque sabía que cuando dos personas se unen en matrimonio, uno de los dos va a jalar al otro hacia donde él o ella quiere llevárselo. Y en su mayoría sabía que los hijos de Israel eran un pueblo de dura cerviz. Sabía que eran un pueblo desobediente, sabía que eran un pueblo que no se doblegaba ante su voluntad. Lo habían comprobado a través desde que salieron de Egipto, básicamente, constantemente se estaban rebelando contra él. Ahora, noten que ahí dice, nos va a dar una lista de pueblos. Noten lo que dice ahí, que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. De nuevo nos dice en el versículo 2, el Señor los dejó, ¿sí? Ahora, se pudiera pensar que Dios estaba haciendo de alguna manera algo malo, estaba haciendo algo injusto al permitir que estos pueblos, que Él sabía que iban a ser una espina en el costado de Israel, se quedaran en la tierra. Digo, si lo vemos desde el punto de vista humano nada más, podríamos decir Dios es injusto. Dios pudiendo echarlos fuera, Dios pudiendo ayudarles a echarlos fuera, no los echa, los deja ahí con el propósito de probarlos.
¿Por qué es Dios tan injusto con su pueblo? Si dice que lo ama, si lo sacó de Egipto, si lo liberó, ¿por qué es Dios así? Pero antes de juzgar a Dios de ser malo, tenemos que recordar algo, que Dios les advirtió que esto pasaría. Dios les dijo muy claramente lo que iba a pasar si no los echaban fuera. Tenemos que recordar que Dios fue el que les dijo que Él iba a pelear con ellos, que Él iba a estar con ellos, que no había ninguna razón por la que no los echaran fuera, y les dio la habilidad para hacerlo. Y cuando llegó el momento de hacerlo, ellos no lo hicieron. Algunos de ellos los vencieron lo suficientemente como para hacerlos que les pagaran tributo, pero nunca los echaron fuera y empezaron a sentirse cómodos con ellos viviendo ahí en la tierra y nunca hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, no debemos juzgar a Dios, primeramente porque Él es Dios y nosotros no. Pero no debemos juzgar a Dios porque ellos estaban recibiendo lo que ellos querían recibir, porque sabían muy bien la fórmula para no pasar por lo que Dios les había dicho que iban a pasar, pero decidieron no hacerle caso a Dios. Yo creo que nosotros, nuestros padres, a través de nuestra vida nos advirtieron acerca de ciertas situaciones y peligros que íbamos a enfrentar en la vida, ¿cierto? Digo, desde que estábamos pequeños, a través de nuestra adolescencia, en nuestros años jóvenes, antes de casarnos e irnos de casa, nos advirtieron constantemente acerca de ciertas situaciones que íbamos a encontrar, ciertos peligros que íbamos a enfrentar en la vida, y trataron de prepararnos para cuando esas situaciones llegaran, ¿cierto? Sí, digo, algunos tenemos diferentes clases de padres, pero cada uno a su manera trataron de enseñarnos esas cosas, ¿verdad? Unos con palabras, otros con gritos y palabras, otros con el cinto, gritos y palabras, pero a todos nos trataron de instruir para enfrentar esas situaciones. Nosotros como padres también hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿cierto? Mientras están en nuestra casa y aún hasta después de que estamos en nuestra casa, seguimos advirtiéndoles. Mi papá todavía me da consejo. Mi papá, cuando voy y le platico de algo, no necesariamente quiero que me ayude a solucionar algún problema, pero él me da el consejo que él tiene porque él tiene más experiencia y piensa que puede de alguna manera contribuir algo bueno con un buen consejo a mi vida. Entonces nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Pero con nosotros y con nuestros hijos, cuando llegue el momento en nuestras vidas de enfrentar algunas de estas situaciones, cuando llegue el momento en nuestras vidas de que tenemos que tomar una decisión, tenemos entonces que por nosotros mismos y nuestros hijos por sí mismos decidir si van a hacer las cosas como se nos dijo que deberíamos hacerla, o si lo vamos a hacer como nosotros queramos. ¿Es cierto? Todos aquí somos adultos, todos tenemos decisiones que tomar. Y a menudo cuando tenemos alguna decisión que tomar, quizás pensemos en qué haría mi papá o qué haría mi mamá, ¿verdad? O deberíamos de decir qué dice la palabra de Dios, pero normalmente pensamos, ¿qué haría mi papá? ¿Qué haría mi mamá? Y a menudo tomamos nuestra propia decisión sin tomar ni siquiera en cuenta lo que nuestros padres nos trataron de enseñar, mucho menos tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. A menudo por hacer las cosas a nuestra manera y no como se nos dijo que deberíamos hacerlo, sufrimos consecuencias, ¿no es cierto? Sufrimos consecuencias, a veces bastante serias. Lo mismo que nuestros hijos sufren consecuencias. Ahora, los padres, los buenos padres, no los perfectos, pero los buenos padres, ¿sí? No sacan a sus hijos del aprieto en el que se meten inmediatamente. No sacan a sus hijos de las consecuencias que caen sobre ellos inmediatamente, sino que dejan que tengan que pasar por algunas de esas consecuencias y usan esas consecuencias como una oportunidad para dar una lección de vida a sus hijos. No un escarmiento, ok, es muy diferente un escarmiento a una lección. Pero les tratamos de enseñar, mira, ¿sabes qué? Esto que te está pasando por esto y por aquello. Y acuérdate aquella vez que te dije que no debiste de hacer esto, no debías de hacerlo de esa manera. Lo hiciste de todas maneras y ahora estás pasando por lo que estás pasando. Ahora, todos tuvimos diferentes tipos de padres, ¿verdad? Algunos tuvimos padres buenos que hicieron eso, otros padres que nunca hicieron nada para corregirnos, nunca hicieron nada para enseñarnos en realidad,
la diferencia entre el bien y el mal, pero algunos tuvimos padres como esos. Mis padres fueron uno de ese tipo de padres en los que siempre que trataron de enseñarme las cosas buenas, y cuando pasaba por algunas circunstancias siempre mi papá me decía, mira, ¿sabes por qué te pasó esto? Porque hiciste esto que te dije que no hicieras, porque hiciste aquello que te dijimos que si lo hacías iba a suceder así como te está sucediendo. Ahora, esto es precisamente lo que está pasando aquí. Sí, Dios les dijo que echaran a estos pueblos fuera. Les dijo por qué debían hacerlo y les dio la habilidad para hacerlo y no lo hicieron. Y ¿saben qué? Ahora van a sufrir las consecuencias. Pero Dios va a usar esas consecuencias para enseñarles algo que tendrían que forzosamente aprender como pueblo, como nación, si iban a sobrevivir en la tierra en donde estaban. Vean de nuevo el versículo 2. ¿Qué dice? El Señor los dejó. Noten, solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Esta nueva generación no sabía lo que era combatir con un pueblo extraño. No sabía lo que era combatir como los israelitas que combatieron con Jericó, con Ahí, etcétera, etcétera, habían combatido. Y Dios dejó a estos pueblos ahí precisamente para enseñarles cómo debían hacer frente a esas batallas, para que supieran, para que tuvieran la experiencia. Entonces vemos que Dios no lo hizo por malo, Dios no lo hizo para castigarlos necesariamente. Dios lo hizo porque iba a usar a esos pueblos que se quedaron para enseñarles algo. Ahora noten el versículo 3, nos va a dar la lista de esos pueblos. Nos dice ahí, eran 5 los jefes de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los givitas que vivían en el monte Líbano, desde el monte de Baal, Hermón hasta Hamad. Y luego noten lo que dice en el versículo 4. El Señor los usó para poner a prueba a Israel y ver si obedecerían los mandamientos que había entregado a sus antepasados por medio de Moisés. Y aquí llegamos a otro punto en el que debemos ver un poco más más detenidamente. Porque ¿para qué los iba a poner a prueba? ¿Cuál era el propósito de que Dios los pusiera a prueba? ¿Que no es Dios? ¿Que no conoce el principio del fin? Él no sabía cómo iban a reaccionar ante estos pueblos. Él tiene pleno conocimiento, ¿no es cierto? Él todo lo sabe. Entonces, ¿por qué ponerlos a prueba? Si Él ya sabía que iban a caer, si Él ya sabía que iban a tropezar, si Él ya sabía que iban a hacer estas cosas, ¿para qué los iba a poner a prueba? Nos lleva a una pregunta que debemos hacernos aquí. ¿Las pruebas son para el beneficio de quien está pasando la prueba o para el beneficio de quien está aplicando la prueba? Por ejemplo, en la escuela, ¿las pruebas son para el beneficio del maestro o son para el beneficio del alumno? ¿Qué creen ustedes? El alumno, ¿verdad? El alumno. El maestro quiere por medio de la prueba que el alumno se dé cuenta que también está aprendiendo el tema o materia que el maestro está enseñando. Y les hacen las pruebas para que se puedan dar cuenta de si necesitan aplicarse un poco más o están bien como están. ¿Cierto? Si en todas las pruebas que yo estoy teniendo tengo una A o un 10, según sea donde sea que estamos en la escuela, yo no me preocupo mucho, estoy medio contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo mi esfuerzo ha dado fruto y estoy haciendo las cosas bien, por lo tanto no me preocupo mucho. Y si he estado estudiando, cuando el maestro dice vamos a tener prueba, tampoco me pongo nervioso, porque sé que he estado preparándome para la prueba que se va a presentar. Entonces la prueba no es para beneficio del maestro, la prueba es para beneficio del estudiante. Es lo mismo que sucede con Dios. Dios permite que las pruebas lleguen a la vida del creyente para mostrarle al creyente si la fe que profesa tener es genuina o no. ¿Cuántos queremos estar seguros de que la fe que nosotros profesamos en Cristo es genuina? Levanten su mano, todos los que quieran estar seguros de que la fe que profesan en Cristo es genuina. Todos deberíamos de querer saber si la fe que profesamos en Cristo es genuina. Porque de ello depende si nos vamos a ir al cielo o al infierno. Si nuestra fe es genuina, no tenemos nada de qué preocuparnos.
Pero si nuestra fe no es fe genuina, tenemos por qué estarnos mordiendo las uñas. Tenemos por qué estar preocupados. Tenemos por qué estar pensando en si la llegaremos a hacer o no. Cuando nuestra fe es genuina, en paz nos acostamos, en paz dormimos. Si nos levantamos, gloria a Dios, porque nos levantamos. Y si no nos levantamos, gloria a Dios, porque abrimos los ojos en su presencia. Porque nuestra fe es genuina. Si nuestra fe no es genuina, no podemos acostarnos tranquilos, no podemos dormir tranquilos pensando en que a lo mejor mañana no amanecemos aquí, amanecemos en la presencia de Dios. Porque ¿para qué vamos a amanecer en la presencia de Dios? ¿Para juicio o para galardón? ¿Para que nos reciba, como se nos dice que nos va a recibir, o para enviarnos en dirección opuesta? Entonces debemos de buscar, comprobar que nuestra fe es genuina. ¿Y saben qué es lo único que nos puede comprobar que nuestra fe es genuina? Las pruebas. Desafortunadamente son las pruebas. Porque todo el mundo puede decir que cree, ¿no es cierto? Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿creen en Dios? ¿Quién diría, no, yo no creo, estoy aquí nada más porque no tenía que hacer esta hora y media que voy a estar aquí? Si eso es el caso, entonces pues no le hace, quédense, al rato va a haber café y pan. Y si necesitan platicar más a fondo acerca de lo que estamos hablando, aquí vamos a estar para platicar con usted. Pero todos estamos aquí porque decimos creer en Dios, pero si no vienen pruebas a nuestra vida, si Dios no prueba esa fe que nosotros decimos tener, entonces no sabemos si es genuina o no, y no podemos estar seguros de que esa fe es la fe que salva, la verdadera fe. Por ejemplo, la prueba de Job, la prueba por la que pasó Job, ¿qué demostró? Demostró que su fe era genuina. Porque le pasó todo lo que le pasó, Satanás hizo todo lo que le hizo, su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Por todos lados estaba siendo jalado para que no creyera en Dios, para que no le fuera fiel a Dios. Y él que dijo, aunque me mate, yo sigo siendo con él, yo sigo estando con él, yo sigo sirviéndolo a él. ¿Sí? Es una fe genuina. Porque se le murieron todos sus hijos, se les cayeron las casas, se le perdió todo el ganado, perdió todo. Y de todas maneras siguió caminando con el Señor. Es una fe genuina. La prueba de Abraham, ¿se acuerdan de la prueba de Abraham? Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, y ve y sacrifícalo al lugar en donde yo te voy a decir. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, su único hijo, tomó la leña, tomó el cuchillo y empezó a subir el monte. ¿Para qué? Para sacrificar a su hijo. Y cuando estaba para clavarle el puñal, el Señor le dijo, Abraham, detente. Detente. Comprobó al hacer lo que estaba haciendo que su fe era genuina. Las pruebas que pasaron los apóstoles después de que el Señor ascendió al cielo, todos fueron mártires por su fe. Todos murieron por su fe, todos fueron maltratados por su fe, todos fueron perseguidos por su fe. Inmediatamente después de que el Señor ascendió al cielo y ellos quedaron en Jerusalén y empezaron a predicar, inmediatamente los empezaron a tomar y empezaron a matarlos, comenzando con Jacobo, que fue decapitado, y luego si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar. Aquel que apedrearon, Esteban, lo apedrearon por su fe. Empezaron a morir, les empezó a pasar lo que el Señor Jesucristo les dijo que iban a pasar. Sin embargo, tenemos el Nuevo Testamento porque algunos de ellos lo escribieron y tenemos la historia que nos dice que todos ellos murieron como mártires. ¿Qué comprobó eso? Que su fe era genuina porque estuvieron dispuestos a morir por Él. Fueron probados. Su fe fue pasada por el fuego y se reveló por medio de las llamas de esos fuegos de persecución que su fe era genuina. Lean conmigo lo que dice Job. En Job 8, los versículos 8 al 12. Dice, busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está ahí. Versículo 9, me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y Él se esconde de mí. ¿Se fijan la desesperación de Job aquí?
Job está buscando a Dios, Job quiere ver a Dios, Job quiere escuchar la voz de Dios, Job quiere preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué estoy pasando todo lo que estoy pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué tengo que sufrir todo esto? Y luego noten lo que dice en el versículo 10. Pero Dios sabe por dónde ando. Y luego noten lo que dice, me pondrá a prueba, ¿y qué? Y saldré refinado como el oro. Job entonces está reconociendo ahí. Sí, no oigo la voz, no veo a Dios, lo ando buscando por todos lados, no veo cómo es que está obrando en todo esto. Pero Él sí sabe dónde estoy yo, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque yo no pueda encontrar el lugar en donde Él está. Él sí sabe en dónde estoy yo y Él me va a poner a prueba. Y cuando me ponga a prueba voy a salir refinado como el oro. En otras palabras, la fe va a ser comprobada que es genuina. Noten en el versículo 11 y 12 de Job 23, dice, mis pies han seguido sus pisadas, seguí su camino sin apartarme de él, nunca me he apartado de sus mandamientos, sus palabras me son más preciadas que la comida. Oh my goodness, esa es fe de la buena. Y a pesar de que está pasando por todas las pruebas que está pasando, a pesar de que perdió todo lo que perdió, a pesar de que no tiene nada en qué regocijarse, a pesar de que no escucha la voz de Dios, no siente la presencia de Dios, no saben dónde está Dios. De todas maneras Él reconoce, esta es una prueba, pero cuando salga de esta prueba voy a salir como oro refinado. Y porque reconozco esto, entonces yo lo voy a seguir, yo voy a seguir sus pisadas, yo voy a seguir su camino, yo no me voy a apartar de él, nunca me he apartado de sus mandamientos, y aunque me esté pasando todo esto, sus palabras me son más preciadas que la comida. Oh my goodness, ¿ustedes creen que Job estaba deprimido? ¿Ustedes creen que Job estaba sufriendo? ¿Ustedes creen que Job estaba desesperado? Job estaba deprimido, sufriendo, desesperado y todo lo demás, pero ¿qué confiaba? En que al final de la prueba iba a ser como oro refinado. En el Salmo 11, los versículos 4 al 7 se nos dice, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba, ¿a quién? Dígalo. ¿A quién? Al hombre honrado. ¿Se fijan ustedes? Como que no debería ser así, debería poner a prueba al malo, ¿verdad? Al malo, pruébalo todo lo que quieras, Señor. Al malo, hazlo pasar por el fuego. Al malo, hazlo pasar por el agua. Al malo, hazlo pasar por la prueba más dura que tenga que pasar para que se dé cuenta que te necesita. Pero no noten que dice ahí, Él pone a prueba al hombre honrado. ¿Sí? Pero repudia al injusto y al violento. Ok. Pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. ¿Qué preferimos? ¿La prueba de Dios o el repudio de Dios? ¿Qué preferimos? Díganlo. ¿Es cierto? Alguien fue lo suficiente honesto para decir allá no. Pero lo contrario a la prueba es el repudio. Porque la prueba va a demostrar nuestra honestidad. La prueba va a demostrar que estamos siguiendo fielmente a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Noten lo que sigue diciendo ahí el Señor. En el versículo 6. ¿Sí? Acarrea calamidades sobre el malvado y lanza fuego, azufre y un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. Y luego noten lo que dice, el hombre honrado contemplará su rostro. ¿Por qué? Porque el hombre honrado va a ser probado. El hombre honrado va a ser probado y su fe va a ser encontrada genuina. Y por eso va a ver el rostro de Dios. ¿Se fijan la importancia de ser probados y de que nuestra fe sea encontrada genuina? Por eso Dios prueba a su pueblo, por eso Dios estaba probando a los israelitas, por eso Dios nos prueba a nosotros, por eso Dios prueba nuestra fe, para que nosotros nos demos cuenta si es genuina o no. Entonces, ¿quién
debe estar más interesado en ser probado? ¿Dios que nos prueba o nosotros que necesitamos ser probados? Nosotros que necesitamos ser probados. Nos conviene ser probados, porque entonces nos damos cuenta de qué tan genuina es nuestra fe. Ustedes saben lo que ha estado pasando con mi esposa y lo que ha estado pasando con Elizabeth Díaz y lo que ha estado pasando con diferentes personas. Los que están en el grupo de oración saben todo lo que está pasando. Y la prueba de todas esas personas que están poniendo sus peticiones de oración en el grupo de oración, la fe de esas personas está siendo probada. Está siendo probada. Y saben que yo he visto, los que conocen a Elizabeth, los que conocen a mi esposa, pase lo que pase, están pasando por lo que están pasando, de todas maneras, ahí están. Antes de que esto le pasara a mi esposa, yo la veía todos los días con su Biblia abierta y con su diario abierto, escribiendo y escuchando y escribiendo lo que el Señor le decía. A pesar de todo lo que está pasando, ¿saben qué la ve todos los días? Levantarse, abrir su Biblia y abrir su diario y tratar de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su fe es genuina. Y a pesar de la prueba sigue caminando con Dios. Sigue esperando en Dios, sigue confiando en Dios. Y está comprobando a través de esta prueba que su fe es la fe que salva. Porque una persona que no tiene ese tipo de fe dice, pues últimamente si Dios me está dejando pasar por esto, entonces no merece ni mi fe, ni mi amor, ni mi servicio, ni nada. Ni siquiera que lo considere. Pero cuando nuestra fe es probada y pasamos por todas esas cosas y seguimos ahí a un lado de Él y decimos, no lo voy a dejar, porque Él no me va a dejar a mí, yo no lo voy a dejar porque Él no me ha dejado a mí, no le hace que tan difícil sea la prueba, yo sé que esta prueba me va a servir a mí para determinar, para saber si mi fe es genuina o no. Nos mantenemos al pie del cañón, pase lo que pase, ¿no es cierto? Por eso Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4, lean conmigo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense que muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Es difícil considerarse dichoso cuando estamos pasando por pruebas, ¿no es cierto? Pero debemos de considerarnos dichosos, porque se nos está revelando algo acerca de nosotros mismos. Noten el versículo 3, dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean ¿qué? Perfectos y cabales, sin que les falte nada. Cuando pasamos por la prueba, terminamos del otro lado de la prueba, y nos damos cuenta de que somos perfectos y cabales y no nos falta nada. Ahora brínquense al versículo 12 y noten lo que dice. Santiago 1:12 dice, dichoso el que hace frente a la tentación. La palabra que se traduce ahí tentación es peirasmos en el griego y se traduce prueba también. Entonces dice, dichoso el que hace frente a la prueba. ¿Por qué? Pasada la prueba, se hace acreedor ¿a qué? A la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes, ¿quién? A quienes lo aman. ¿Por qué se les va a dar la corona de la vida? Porque pasaron por la prueba y la prueba comprobó que su fe era genuina. Yo creo que eso nos debe hacer recapacitar y decir, Señor, perdóname cuando no me he sentido por dichoso cuando estoy pasando por la prueba. Perdóname cuando me he quejado demasiado. Perdóname cuando he pedido que me saques de la prueba lo más pronto posible. Perdóname por no recordar que aún en medio de la prueba tú estás conmigo, y por no recordar que la prueba es para mi bien, y por no recordar que una vez que pase la prueba mi fe va a ser revelada a mí como genuina. Tú ya sabías que era genuina. Tú ya sabías cómo iba a responder. Tú ya sabías cuál iba a ser mi reacción. Tú ya sabías cómo iba a acercarme a ti. Pero yo nunca hubiera sabido lo fuerte que es mi fe. Yo nunca hubiera sabido lo genuina que es mi fe si no hubiera pasado por esta prueba. Los que hemos pasado por pruebas severas, duras,
y estamos todavía con el Señor, podemos estar completamente confiados de que nuestra fe es genuina. Y va a ser lo que la palabra de Dios se nos dice que va a ser. Y después de pasar la prueba, sí, nos vamos a hacer acreedores a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Por eso no debemos tenerle miedo a las pruebas. Por eso no debemos decir, ay Dios, qué injusto con los israelitas, dejó ahí a estas tribus para probarlos nada más. Qué malo es Dios. No es malo. Vamos a ver que fue muy bueno al dejarlos ahí. Y por eso no debemos tenerle miedo a las pruebas. De hecho, debemos querer ser probados para estar seguros de que nuestra fe es genuina. Para estar seguros, para saber que sabemos que tenemos la fe que debemos de tener. Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 9, escribe lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Cuántos dicen amén? No, hombre, qué bárbaro. ¿No cenaron antes de venir? Deberíamos de pasar, comer pan y luego venir al servicio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Sí? Pero quizás nos adelantamos un poco. A ver, dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Noten lo que dice el versículo 6. Esto les causa gran regocijo, aun cuando sea necesario, ¿qué? Soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. ¿Se fijan ustedes? Qué bárbaro, nos levantó hasta acá, hasta arriba, ¿verdad? La salvación y todo lo que Dios está preparando para nosotros, todo lo que se va a manifestar y decimos amén y nos regocijamos en eso, pero luego nos dice ahí en el versículo 6, esto, toda esa esperanza, toda esa salvación, todo lo que tiene, nos causa gran regocijo, aun cuando sea necesario por algún tiempo soportar diversas pruebas y aflicciones. Y luego hay uno de los peros más grandes de la Biblia en el versículo 7, en donde dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba ¿cómo? Con fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es ¿qué? La salvación. Esa es la meta de la fe, pero esa es la meta de la fe genuina. Esa es la meta de la fe que es probada. Esa es la meta de la fe que pasa por el fuego y sale del otro lado purificada como el oro, brillando como el oro y más fuerte de lo que jamás nos imaginamos que podíamos tener. Pero ¿qué es lo que tenemos que pasar para que esa fe se manifieste como genuina? Díganlo todo. Pruebas. 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 Son buenas las pruebas, mis hermanos. Son buenas cuando nos hacen que nos agarremos de Dios porque no hay más de dónde agarrarnos. Cuando nos hacen acercarnos a Dios porque no hay otro lugar en donde encontrar una sombra protectora. Cuando no nos queda más que solamente Él. Porque cuando solamente nos queda Él nos damos cuenta que no necesitamos nada más. ¿Quién dice amén? Ahora, antes de juzgar a Dios de malo, vamos a ver
¿Qué reveló la prueba por la que Dios hizo pasar a los israelitas con estos pueblos? ¿Qué fue lo que reveló? Ahí está en nuestro texto. Vean el versículo 5 y 6. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, givitas y jebuseos. ¿Y qué hicieron? Se casaron con sus mujeres y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. ¿Qué reveló entonces en los hijos de Israel? Reveló el verdadero corazón que tenían hacia Dios. Reveló que no estaban dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Reveló que no estaban dispuestos a mantenerse alejados de esos pueblos. Reveló que estaban dispuestos inclusive a dar a sus hijas y a sus hijos para que se casaran con las hijas y los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque era más fácil. Era más fácil que mantenerse fieles a Dios. Era más fácil que soportar la prueba y decir no me voy a juntar con ellos. No voy a hacer lo que ellos hacen. No voy a ir a investigar cómo adoran a sus dioses. No voy a dejar que mi hijo se case con esa muchacha. No voy a dejar que mi hija se case con ese muchacho que es de las tribus de las cuales Dios nos dijo que no deberíamos emparentar con ellas. Porque Dios les dijo muy claramente lo que tenían que hacer. En Éxodo capítulo 34, los versículos 15 y 16, les dice muy claramente: por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de esa tierra, porque ustedes podrían prostituirse al ir en pos de sus dioses, y entonces ofrecerán sacrificios a sus dioses y los invitarán a comer de sus sacrificios, o casarán a sus hijas con tus hijos, y al prostituirse tus hijas por seguir a sus dioses, harán que también tus hijos se prostituyan al seguir a los dioses de ellas. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque decidieron desobedecerlo. ¿Y cómo iban a darse cuenta de que estaban desobedeciendo a Dios? ¿Y cómo iban a darse cuenta de que desobedecer a Dios y no seguir sus mandamientos iba a traer serias consecuencias para su vida? Siendo probados con los pueblos que dejaron ahí. Y eso reveló sus corazones. Mis hermanos, la prueba revela nuestros corazones. Revela nuestros corazones. Nos hace ver en realidad qué tan en serio amamos a Dios. Si nuestro amor es de labios nada más, si nuestra dedicación es de labios nada más, si nuestro servicio es nada más dentro de la iglesia, si nuestro servicio es nada más cuando estamos con los hermanos, si nuestra manera de hablar lo honra solamente cuando estamos entre creyentes, o si estamos dispuestos a vivir, a hablar acerca de Él entre las naciones incrédulas entre las que nos encontramos. Pase lo que pase, nos suceda lo que nos suceda. ¿Se dan cuenta por qué la fe tiene que ser probada entonces? ¿Se dan cuenta que no es porque Dios es malo, no es porque Dios quiere hacernos daño? Él es un Dios bueno, es compasivo, es misericordioso. Es para nuestro beneficio que somos probados. Para que nosotros mismos nos demos cuenta si nuestra fe es genuina o no. Los siguientes versículos siguen revelando más acerca de los israelitas. Noten los versículos 7 y hasta el 11. Pero los israelitas ¿qué hicieron? Lo malo a los ojos del Señor. Y se olvidaron de Él por adorar a las imágenes de Baal y Aserá. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel y los dejó caer en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron, noten, durante 8 años. Pero luego, ¿qué sucedió en el versículo 9? Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él los oyó y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estaba con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risataín, rey de Siria. Y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risataín. Y después de esto hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Noten, la prueba de las naciones que se quedaron ahí reveló el corazón de los israelitas.
empezaron a hacer lo que no debían haber hecho nunca. Empezaron a adorar a los dioses de esos pueblos. Las hijas y los hijos de los israelitas empezaron a casarse con las hijas y los hijos de los pueblos que quedaron en la tierra. Pecaron contra Dios. Y al hacer esto, Dios decidió que los iba a corregir. Como hijos suyos que eran, decidió que los iba a corregir. Y esa corrección los llevó a clamar a Dios. ¿Se veían cómo Dios no lo hizo porque era malo? Dios lo hizo para que ellos se dieran cuenta hasta dónde estaban dispuestos a caer, a desobedecer, a dejar atrás la ley de Dios, a hacerlo a un lado a Él por seguir su propio corazón. Y al tener que lidiar con lo que ellos hicieron, al tener que lidiar con la forma en la que ellos respondieron a la prueba, les estaba dando así la oportunidad de que clamaran a Él para poder salvarlos. Pablo nos dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Quizás la prueba por la que estamos pasando ahorita es una prueba que está revelando nuestro corazón y nos estamos dando cuenta en realidad qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios. Qué tanto estamos dispuestos a obedecerlo o qué tanto estamos dispuestos a desobedecerlo. Qué tanto estamos dispuestos a apegarnos, a pesar de lo que vamos a sufrir, a la palabra, o qué tanto estamos dispuestos a hacer la palabra a un lado para lograr el objetivo que nosotros tenemos para lograr. Y si hacemos lo uno, vamos a comprobar que nuestra fe es genuina. Y si hacemos lo otro, vamos a sufrir consecuencias. Pero si en realidad somos hijos de Dios, esas consecuencias no nos van a llevar a apartarnos de Dios, nos van a llevar a clamar a Dios. Nos van a llevar a pedir perdón. Nos van a llevar a clamar a Dios para que nos libere, para que nos salve, para que nos saque del problema en el que estamos. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para enseñarnos una lección. Pero al fin de cuentas nos va a sacar de ello. Miren en sus Biblias, busquen en sus Biblias el Salmo 34. Busquen en sus Biblias el Salmo 34. Salmo 34. Este es un salmo de alabanza. Este es un salmo en el que se reconoce la bondad de Dios. Salmo 34, los versículos 1 al 8 dicen: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿No? De todo tiempo. Sea en el tiempo de pruebas, sea en el tiempo en el que no hay pruebas, sea en el tiempo de abundancia, sea en el tiempo de carencia. En todo tiempo bendeciré al Señor. Su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda mi alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría. No tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que le temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Noten el versículo 8. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Dichoso aquel que en Él confía. Son las pruebas las que nos llevan a clamar al Señor de esta manera. Es la fe genuina la que nos lleva a alabar a Dios de esa manera. Pase lo que pase. Esta semana pasada tuvimos una cita con el oncólogo de cuello y cabeza que está viendo a mi esposa. Algunos de ustedes ya leyeron en su Facebook lo que pasó, ¿verdad? Cuando íbamos con este doctor, el doctor Calzada, que a propósito es creyente y pidió que oráramos por él, siempre nos había dado malas noticias. Nunca nos había dado una buena noticia. Y siempre era muy serio, así muy seco, muy... Supongo que por la cosa con la que trata tiene que ser así para no dar de alguna manera una falsa esperanza, ¿no? Y me contó mi esposa, me contó mi esposa después de que fuimos y nos dio tan buena noticia, que esa mañana se había levantado medio temerosa,
por lo que este doctor nos pudiera decir. Y dice que le pidió a Dios que le diera algo, que le dijera de alguna manera que todo iba a estar bien. Y abrió su Biblia y su lectura del día era el Salmo 30. El Salmo 30. Y quiero que lo leamos juntos aquí esta noche. Miren en su Biblia el Salmo 30. Salmo 30 tiene un encabezado que en mi Biblia dice: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Salmo de David. Salmo 30, versículo 1 y hasta el final dice: te alabo, Señor, porque me has salvado, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer en el sepulcro. Ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Noten el versículo 5, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. En mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería la derrota. A menudo así nos sentimos, ¿verdad? Cuando todo está yendo bien, cuando todo está donde debe estar, cuando está entrando el dinero, cuando no hay enfermedad, cuando no hay nada que sea adverso a nosotros. Así nos sentimos en la prosperidad, sentimos que nunca íbamos a conocer la derrota. Versículo 7 dice: y es que tú, Señor, con tu bondad me mantenías firme como un baluarte. Y luego noten lo que dice: pero me diste la espalda y quedé aterrado. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Lo busco por todos lados. Voy hacia el este y no lo encuentro. Voy hacia el oeste y no, voy hacia el norte y no sé dónde está. Pero Él sí sabe dónde estoy yo. Él sí sabe en dónde estoy yo. En mi prosperidad, de nuevo dice: oh, Chihuahua, hombre, ¿para qué pude? Llegué a pensar que nunca conocería la derrota. Y es que tú, Señor, con tu bondad me mantenías firme como un baluarte, pero me diste la espalda y quedé aterrado. A ti, Señor, seguiré clamando, aun cuando sienta que me diste la espalda. A ti seguiré clamando y jamás dejaré de suplicarte. ¿Qué ganas con que yo muera? ¿Con que baje al sepulcro? ¿Acaso el polvo podrá alabarte? ¿Acaso el polvo proclamará tu verdad? Y luego noten el versículo 10 al 11. Escúchame, Señor, y tenme compasión. Nunca dejes, Señor, de ayudarme. Tú cambias mis lágrimas en danza. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría, para que cantes salmos a tu gloria. Señor mi Dios, no puedo quedarme callado. Siempre te daré gracias. ¿Saben qué? Cuando David escribió esto, había sido salvado de la muerte, había sido salvado de sus enemigos, había pasado por un sinnúmero de pruebas, había sido perseguido, había sido correteado. Sin duda sintió que Dios lo había dejado y no lo escuchaba. Pero luego se dio cuenta, ¿saben qué? La prueba dura nada más por la noche. La mañana viene y nuestro llanto se convierte en danza. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe, hemos puesto nuestra esperanza, hemos confiado en Dios. Y a través de la prueba que pasamos, nuestra fe se comprobó que era una fe genuina. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos regocijarnos. Porque sabemos. No que Dios está de nuestro lado, sino que nosotros estamos del lado de Dios. Y eso es lo que importa. Porque Dios nos promete que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nosotros somos los que a veces nos desbalagamos, ¿cierto?
Pero cuando viene la prueba, el fuego nos hace correr a Dios o nos hace huir de Dios. La fe genuina nos hace correr a Dios. Dios no fue malo al dejar a los pueblos que dejó ahí. Los usó para enseñarle a los israelitas algo que iban a necesitar saber para poder defenderse como nación. Dios no fue malo al probarlos como los probó con esos mismos pueblos, porque ese pueblo reveló su verdadero corazón y les dio la oportunidad de ver qué tan dispuestos estaban a hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, y los llevó a clamar a Dios y a pedir perdón. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Les envió a Otoniel para que los liberara. Dios no es malo, mis hermanos. Dios es bueno. Y todo, aún las más fuertes pruebas que pasamos en nuestra vida, son para nuestro bien. Amén. Vamos a orar.